Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El gabinete del Dr. Caligari, una película que tiene nada más y nada menos que 104 años. Se dice pronto, por supuesto, es una película que entra dentro de lo que sería el cine mudo. Y fue la primera película del expresionismo alemán. El expresionismo alemán del cual han bebido muchísimas películas, todo ese cine de terror sonoro que empezó ya en los años 30, ese cine de monstruos de la Universal, bebió en su mayoría de ese expresionismo alemán. O sea, fue el movimiento cinematográfico más importante de la época del cine mudo, y aún después, más adelante, muchas películas seguirían bebiendo de este cine expresionista. Bueno, el expresionismo alemán fue un movimiento cultural que surgió a principios del siglo XX en diferentes ámbitos de la cultura, lo que es en los cuadros, en las esculturas, en el teatro. De hecho, que el último, digamos que lo último que alcanzó culturalmente lo que es el expresionismo fue el cine. Y esta fue la primera película que se hizo, dirigida por Robert Wiene. Estamos hablando de una película que para mí es la primera película de terror psicológico que se rodó, porque es auténticamente una película muy psicológica. De hecho que es muy adelantada a su tiempo, pero de verdad que es muy adelantada a su tiempo. Ahora quien la vea, ese final tan sorpresivo, que voy a hacer una parte con spoilers para comentar este final, porque es una película que da mucha miga, da para hablar mucho. Ese final, mucha gente que lo ve hoy día dirá, pues este final lo he visto en infinidad de películas, claro, pero en infinidad de películas que salieron posterior a esta del gabinete del Dr. Caligari. O sea, ya digo que estamos hablando de una película que tiene más de un siglo de antigüedad. Entonces, todos esos finales han bebido, además de muchos elementos, han bebido de esta película. ¿Recomendable? Claro que es recomendable la película, pero no podría recomendársela a todo el mundo. Es decir, es una película que hay que entender el año en que es. Podría recomendársela a un cinéfilo, tanto de cine de terror puro como un cinéfilo en general. Pero a cualquier chaval de hoy día que no esté acostumbrado a ver películas clásicas, o por lo menos tan clásicas, pues le puede parecer aburrida, no pondrá interés y se va a perder una auténtica joya. Hay que hacer un ejercicio de retroacción y ponerte en la piel de una persona que está en el año 1920 y meterte en la trama y saber que lo que estás viendo, bueno, pues se ve de una cierta manera por lo que es, porque estamos hablando de una película que es de otra época, donde se rodaba diferente, las actuaciones eran muy teatrales, ya no porque fuera una película expresionista, sino todo lo que dentro del cine mudo y parte del sonoro de aquella época, de los años 30, pues eran actuaciones muy teatrales, esos maquillajes que hacían las caras muy pálidas, esos escenarios, en fin, puede parecer, la película se divide en actos, como la mayoría de películas del cine mudo, tienes que leer los letreros. A una persona a lo mejor que está acostumbrada al cine de terror actual, hoy día, contemporáneo, pues le puede, ya digo, parecer aburrida y no prestar atención. Pero si hacéis ese esfuerzo de retrotraeros a esa época y de aceptar esa forma de hacer cine, pues os vais a disfrutar de una grandísima película que, como digo, es muy adelantada a su tiempo. ¿En qué consistía, por ejemplo, el expresionismo dentro del ámbito visual, del ámbito cinematográfico? El expresionismo lo que quería, digamos, era un poco deformar la realidad, mostrar la realidad de una manera diferente, más onírica, como si estuviéramos viendo un sueño. En el caso de una película de terror, como si estuviéramos dentro de una pesadilla. Entonces, bueno, pues tenemos tanto los decorados, tanto quizás las actuaciones tan ultra exageradas, más quizás de lo normal, de lo que se podría ver en esa época del cine mudo, no lo encontrábamos en el expresionismo alemán. Pero como digo, fue el movimiento cinematográfico más importante de la época del cine mudo que arrastró muchos elementos del cine sonoro. Ya digo, de todo ese cine de terror, de monstruos de la Universal, bebió del expresionismo alemán, además de pues muchas películas que se harían después beberían de este expresionismo alemán, porque también jugaba mucho con el juego de luces y sombras, con alargar las sombras, todo para que pareciera más onírico, más terrorífico, más pesadillesco, más deformado de lo que es la realidad. Bueno,
¿De qué trata el gabinete del Dr. Caligari? Tenemos al principio de la película es contada, pues tenemos a dos personas que están en un parque, sentados en un banco, uno es más mayor, otro es más joven, y el hombre mayor le dice que él ha perdido a su familia porque él ve fantasmas, él tiene la capacidad de ver fantasmas, en su pueblo está rodeado de fantasmas y por eso pues él ha perdido a su familia, bueno, en fin, es un tipo que parece que está como enajenado, parece que está ido, incluso hipnotizado, podríamos decir. Entonces ya comienza de una manera muy misteriosa, con un ambiente bastante tétrico y onírico, porque es como que no es una conversación normal. Toda esa teatralidad y todos esos movimientos que tenían ese tipo de cine, aquí vemos todo lo contrario, vemos dos personas que están como embobadas, como mirando al horizonte, perdidos, con la vista perdida. Y entonces el más mayor, yo veo fantasmas, en mi pueblo se llenó de fantasmas y tal, y he tenido una pesadilla en la que todos eran fantasmas. Y empieza a hablar de una manera muy enajenada, cosas que no tienen sentido, y que ha perdido su familia y tal, no sé qué. Y de repente el otro le dice que tiene una historia más espeluznante que la suya, más espeluznante que la de haber perdido a su familia y la de encontrarse en un lugar en el cual está viendo fantasmas en todos los lugares. Por cierto, ¿a qué nos recuerda el tema de puedo ver fantasmas? Estoy rodeado de fantasmas. Nos recuerda al Sexto Sentido. Fijaos a lo que a películas que salieron mucho después tomaron aún partes de esta del gabinete del Dr. Caligari, pero ya no solo de esta, sino del cine mudo en general. Ya digo que para mí la obra cumbre del expresionismo alemán y de la cual han bebido más películas aún, y la más recordada y reconocida, es el Nosferatu, una sinfonía de horror, de Murnau. Pero el gabinete del Dr. Caligari, digamos que fue la que lo comenzó todo. Entonces, bueno, el chaval ya le cuenta su historia, esa historia que es más terrorífica. Tú ves fantasmas, tú has perdido a tu familia, tal, me estás contando esa historia, y yo te voy a contar ahora la mía, que es más terrorífica que la tuya, y empieza a contarle su historia. Entonces nos retrotraemos a un pueblo donde vive este chaval, y pues hay una feria, y a esa feria se dirige el doctor Caligari, que es un extranjero que ha llegado a ese pueblo, porque dice que tiene un número con un sonámbulo, un número de hipnosis con un sonámbulo. Entonces, bueno, pues el primero como que le ponen pegas, pero al final aceptan que ponga que monte, digamos, su espectáculo de feria en esa feria. Lo primero también deciros que la película, los escenarios son escenarios pintados, o sea, está rodada la película en sets de rodaje, o sea, no hay exteriores, son sets, y son pues paneles que son pintados, o sea, son cartones detrás, paneles dibujados en lo que se dibujan las casas, y se nota, por eso digo que mucha gente a lo mejor la puede ver hoy. Te tienes que meter en la película, porque qué mal hecho, tal. Hay que tener en cuenta que se bebía mucho del teatro. El cine mudo, pues era haber pasado del teatro, que era una expresión artística, interpretativa, en vivo y en persona, a ser rodado con una cámara. Entonces, bueno, pues había en las actuaciones, en los decorados, era todo muy teatral. Pero también es para darle esa sensación onírica, porque esos dibujos de esas casas no son normales, o sea, es decir, son casas como extrañas, con formas extrañas, deformadas, como muy en forma de picos, algunas así dobladas, las ventanas también, las ventanas de las casas están así como dobladas. Es como un sueño en el que se deforma la realidad, como el cuadro este de Picasso de los relojes estos del tiempo fluido, el tiempo llorando en el agua, no me acuerdo cómo se llama el cuadro ese, que son esos relojes así que están como deformados. Bueno, pues esto sería más o menos lo que serían el expresionismo. Esos decorados de esas casas que son imposibles, esas casas que eso no existe, esa forma arquitectónica de esas casas, cada una de una manera diferente, con formas dobladas, y las ventanas también, las formas son dobladas, o sea, todo como si estuvieras en un sueño, como si fuera una ciudad irreal, una ciudad que estuviera en el sueño de una persona. Entonces ya en los decorados vemos eso. Luego también el tema, como digo, del juego de luces y sombras. Esas sombras alargadas cuando aparece un personaje, dándole todo como una sensación, ya digo, más de un sueño, de una pesadilla, en el que todo se deforma, todo se alarga, todo tiene una forma diferente, una forma, como bien digo, valga la redundancia, deformada.
Y luego también los colores, porque aunque sea una película en blanco y negro, el blanco y negro también tenía colores. Es decir, aquí tenemos filtros de colores, por ejemplo, de tonos pues como amarillentos, anaranjados, como verdosos y azulados. En fin, tenemos diferentes tonos, lo que le da un aire como también más pesadillesco. Un tono también a lo mejor de color sepia. Le da todo como un aire entre la decoración y esos tonos de colores muy pesadillesco. Ya digo, tienes que meterte, porque si tú dices, esos son decorados, está pintado, qué mal hecho, pues al final, como digo, la película te va a aburrir, pero tienes que meterte en la película, tienes que meterte en lo que es estar viendo una película expresionista, y eso es lo que estás viendo. Entonces, si te metes en la película, dices, joder, esa ciudad es una ciudad imposible y nos van a contar una historia imposible, una historia de pesadilla. Bueno, al grano. El tipo, el espectáculo que tiene, pues es un espectáculo con tiene una persona que es un sonámbulo, que le llaman Cesare. Y este sonámbulo, él lo tiene hipnotizado y es capaz de predecir el futuro. Tú le preguntas algo, qué es lo que me va a pasar, qué tal, y él te predice el futuro, te dice tu destino. Entonces, bueno, pues este chico que está contando la historia va con un amigo, tenemos una historia de amor que aunque no se trabaja mucho, pues está ahí, los dos están enamorados de la misma chica y están como compitiendo por la misma chica. Bueno, el caso es que van a esta feria, entran a ver el espectáculo del doctor Caligari, entonces, bueno, pues el amigo de él levanta la mano y le pregunta, ¿dónde voy a estar mañana? Entonces él le dice, no, ¿cuándo voy a morir? Sí, creo que le dice, ¿cuándo voy a morir? Y entonces le dice, mañana por la noche vas a morir. Claro, se queda así un poco extrañado, pero bueno, es en plan de que no se lo creen, claro, ¿quién se va a creer eso? Pues es un espectáculo de feria. De hecho, mañana, como podía haberte dicho, dentro de un año o lo que fuera, ¿no? Y no se lo tragan. Lo que es el aspecto de este sonámbulo de Cesare es realmente impresionante. O sea, es un tipo muy delgado, muy delgado, que va todo de negro, como si fuera vestido de estos, unas mallas de estas con tirantes que llevan los bailarines. De hecho, parece que vaya vestido como de bailarín de ballet. Y la cara muy pálida, más de lo normal. Los maquillajes en aquella época eran como muy... hacían las caras muy pálidas a los personajes. Sobre todo en el expresionismo alemán, eran como que maquillaban más las caras para que parecieran más pálidas, ennegrecían lo que son, por lo mejor, la zona de los ojos, para que todo fuera como eso, una expresión, y de ahí la palabra, la expresión fuera más recalcada, una expresión como más irreal. No es un rostro normal, sino un rostro más pálido de lo normal, con más ojeras, que resaltara. Pero este tipo tiene aún la cara más blanca de lo normal y lo que son las comisuras de los labios, lo que son los párpados, la zona de arriba también del párpado y de abajo, de las ojeras, todo como negro, como muy ojeroso, y los dientes así como medio ennegrecidos y extraños cuando se ríe. De hecho, una cara de loco impresionante. De hecho, que parece el Joker un poco. Igual a lo mejor el Joker tomó elementos de este Cesare. La manera de moverse tan extraña. O sea, es muy terrorífico. De verdad que el personaje de Cesare es muy terrorífico. Y también nos recuerda a muchos de los personajes del cine de terror. O sea, ¿cuántos hemos visto personajes con las caras pálidas, con una vestimenta totalmente de negro, andando, delgados, andando de esa manera tan extraña? Lo hemos visto en películas de terror incluso actuales. De hecho, Michael Myers, todo de negro y la cara blanca que parece un fantasma, pues aquí esa entidad como fantasmal parece Cesare. El caso es que, bueno, llega la noche, se despiden estos dos chavales y precisamente... justo cuando le dice el tipo este que iba a morir por la noche y tal, bueno, pues aparece alguien, vemos una sombra, como empieza a apuñalarlo. O sea, ya vemos como un primer asesinato como si fuera de slasher o de giallo, ¿no? Jugando con la sombra, por supuesto aquí vemos una sombra como está apuñalando y muere este chico como bien predijo Cesare. Entonces ya vamos picando elementos, vamos teniendo elementos como veo fantasmas, fantasmales, elementos pesadillescos y de combinación de colores, como más adelante pues tomaría ese cine de terror italiano, el gótico italiano, los giallos italianos, también esa combinación de colores, e incluso los escenarios, esos escenarios tan teatrales. De hecho, que muchos escenarios de esta película, incluso yo creo que sirvieron de inspiración para el Suspiria de Dario Argento. Luego también tenemos eso, ese apuñalamiento, la sombra, apuñalamiento, asesino, ya los láser, etcétera, etcétera. O sea, tenemos muchos elementos que se tomarían después.
Luego, pues el amigo, claro, al ver este muerto, lo primero que sospecha es de este Cesare, de este tipo, dice, claro, se ha dicho que ha muerto, que va a morir, pues a lo mejor es él el que va a matarlo. ¿Cómo podía predecir que iba a morir el amigo de él? Ya la historia de amor aquí se acaba, ya la chica solamente se queda con uno de los dos, pues con el que está vivo, están compitiendo por ella, pero si no muere, pues el otro ya se la lleva a ella, ¿no? Que bueno, que también podría ser un motivo para que este chico matara a este, pero bueno, la película no va por ahí, no va por intentar confundirte de que a lo mejor puede ser el chaval que le ha matado, por lo que dijo este César y tal. El caso es que la policía pues empieza a investigar porque empiezan a haber más muertes en este pueblo y el chaval está empecinado en que es este César y empieza a investigar al doctor Caligari, a vigilarlo, a ver por la noche lo que hace con este Cesare, ya que Cesare digamos que sería como una especie de pues una persona manipulada mediante hipnosis por el doctor Caligari. Y bueno, pues digamos que mientras Cesare, digamos que ataca en el pueblo, Cesare o el asesino, que piensan que es Cesare, este chico vigilando al doctor Caligari ve que César está durmiendo, como él duerme como una especie, como si fuera un ataúd. Así que también incluso nos recuerda al cine de vampiros. Está como en un ataúd este César. Entonces ya está descartado. Si está atacando el asesino en el pueblo y César está ahí durmiendo porque el chico lo ha visto, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero bueno, aquí ya va la parte con spoilers. O sea, habrá un asesino en serie que casualmente ha aparecido en ese pueblo con la llegada del doctor Caligari, este espectáculo de hipnosis y tal, será Cesare. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, pues ahora va la parte con spoilers. Tiene como diferentes digamos que tiene como diferentes resoluciones la película. O sea, es como que cuando parece que el final ya está solucionado, hay un doble final. También eso muy tomado en los diálogos italianos. Ese que parece que ya es todo resuelto, pero no. No está resuelto, resulta que hay otro final. Bueno, pues aquí resulta que el chico descubre de que en realidad por las noches Cesare no es que esté durmiendo en esa especie como de ataúd, no. Caligari mete ahí como un muñeco que hace las veces de Cesare, mientras que Cesare, ordenado por Caligari, porque lo tiene hipnotizado, va al pueblo a matar a gente. O sea, es como si el doctor Caligari fuera un loco, un psicópata que quiere causar el caos en los pueblos, entonces utiliza a este hipnotizado, a este sonámbulo que tiene hipnotizado, para cometer asesinatos, ¿no? Y el otro es como si fuera un autómata que es manipulado por este doctor Caligari. El caso es que este Cesare coge a la chica a la que está enamorada este chico y se la lleva. No sabemos bien, porque parece que se queda como prendado de ella, no sabemos bien si parte de Cesare ha cogido a esta chica por iniciativa propia, o sea, no ha matado a lo mejor a alguien del pueblo, porque igual el doctor Caligari no es que diga, no, vas a matar a este o vas a matar a este otro. Bueno, al chico a lo mejor porque ya Cesare dijo que iba a morir, pero igual era a lo mejor simplemente porque cada noche el doctor Caligari va a mandar a Cesare a matar a alguien en el pueblo. Entonces este chico dijo, ¿qué me va a pasar a mí? Bueno, pues es como que él iba a ser la víctima. Entonces digamos que Cesare sí que tiene ciertos poderes clarividentes, y entonces dijo, tú vas a morir. Simplemente porque por la noche voy a salir, ordenado por Caligari, y voy a matar a alguien. Y resulta que la persona que voy a matar eras tú. Entonces es como que, ¡pum!, he predecido el futuro. O sea, te he predecido tu futuro. Tú ibas a ser la víctima. Aunque yo no te dijera nada, tú ibas a ser la víctima. No es que te haya escogido ahora, no. Simplemente por la noche iba a salir a matar, iba a haber una víctima, y la víctima iba a ser esa persona. Entonces el propio Cesare sabe, ve el futuro de este chico y sabe que va a morir. Que va a morir por él mismo. Pero con esta chica parece que es como que la ha elegido él, porque parece que no va a matarla. No es como cuando entra a matar a este chaval, que entra directamente y la apuñala, sino que a ella se la lleva. Entonces es como que de alguna manera también se ha quedado prendado por la belleza, y es como que la parte humana de Cesare ha podido rebelarse ante el poder de control de Caligari y llevarse a esta chica no para matarla, pues igual a lo mejor pues para no sé, la mente de este autómata, la parte humana, pues igual un tonto para intentar pues vivir una historia de amor, intentar protegerla de Caligari, no sé. El caso es que se la lleva y no la mata directamente. Entonces pensamos, aunque no se deja claro, de que puede haber una parte humana que haya salido a la luz, pues al quedarse prendado con esta chica y no quiera matarla, sino que se la quiera llevar un poco, pues tener esa libertad, un poco separarse del yugo que tiene con el doctor Caligari, y pues es como
como que el amor hacia esa chica, o ese impacto, o ese flechazo que ha sentido, le ha hecho volver a sentir humano y le ha hecho un poco desligarse de lo que sería ese control de Caligari y poder pues irse con ella, bueno, pues a saber, como a vivir una historia de amor, o simplemente pues es como la tijera, ¿no? Ese impacto que le ha dado ella visualmente es como la tijera que ha cortado, aunque sea momentáneamente, ese yugo, esa dominación que tiene Caligari con él, y ha despertado su parte humana, la parte de un hombre que puede sentir algo por una mujer. El caso es que, bueno, pues huyendo con esta mujer, la gente del pueblo pues lo ve como va con esta mujer en brazos, ella se ha desmayado y va en brazos, y entonces huyendo es como que él va corriendo y le da un ataque, deja a la mujer en el suelo y cae muerto, ¿no? Es una persona muy delgada, una persona que, claro, al cargar con el peso de la mujer, todos detrás y tener que hacer un esfuerzo, bueno, pues acaba muriendo. O sea, es una persona en realidad frágil, no es un enemigo fuerte, poderoso, sino que César es una persona frágil y acaba muriendo. El caso es que el chico que ya averigua en realidad lo que está pasando, averigua de que el doctor Caligari todas las noches pone un muñeco y manda a Cesare al pueblo a matar a alguien, pues entonces entra con la policía y va persiguiendo a este chico al doctor Caligari, que sale corriendo y huye hasta un hospital psiquiátrico. Cuando entra en el hospital psiquiátrico, él pregunta por un loco que ha entrado, porque él piensa que el doctor Caligari en realidad es un loco que se ha escapado de este psiquiátrico, igual junto con Cesare, y entonces, bueno, han ido a ese pueblo pues para causar estragos. Pero resulta, cuando le presentan al director de ese hospital psiquiátrico, resulta que es el propio doctor Caligari. Y ahí viene esa sorpresa, o sea, el doctor Caligari en realidad es el director, es un psiquiatra, es el director de ese psiquiátrico, no es un interno que se haya escapado, no, es el doctor de ese psiquiátrico que, como dicen, ha estado una temporada fuera, en el pueblo ese, con ese espectáculo de feria, y enviando a Cesare cada noche para matar. El caso es que, bueno, pues él le explica a los demás doctores de allí lo que ha pasado, le explica, ¿no? Este tipo ha ido al pueblo, dice llamarse Caligari, aunque ahí tiene otro nombre, y ha ido con un sonámbulo, que él realizaba un espectáculo de hipnosis y ese sonámbulo lo enviaba cada noche a matar. El caso es que cuando está fuera, el doctor Caligari entran a la oficina de él y empiezan a revisar los libros de notas que tiene, y resulta que este doctor Caligari está obsesionado con un antiguo, doctor Caligari, en realidad tiene otro nombre, pero este doctor, director de este psiquiátrico, estaba obsesionado con un antiguo doctor del siglo XVIII llamado doctor Caligari, un doctor que podía hipnotizar a las personas para controlarlas, para que obedecieran su voluntad. Y él se obsesionó tanto con este doctor Caligari, que al final él mismo tomó la personalidad del doctor Caligari. Él cree que es el doctor Caligari. De hecho, que hay una escena que sale corriendo y empieza él mismo, como en su mente, ya totalmente perturbada por esa obsesión, a ver, se ven en letreros poniendo como: eres el doctor Caligari, tú eres Caligari, tú eres Caligari, 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 y él ya se convierte en el doctor Caligari, es como su otra personalidad, la del doctor Caligari. Y aprovecha un paciente que tiene, que es sonámbulo, que tiene pues mentalmente, pues está un poco masivo, es una persona que es ideal para hipnotizar. Las personas, pues hay personas que son más susceptibles a la hipnosis que otras. Entonces, una persona que lleva tiempo sin dormir, una persona débil, delgada, prácticamente enajenada, bueno, pues es como una mente vacía, que es la ideal para ser hipnotizada. Entonces va a hipnotizarle, a convertirlo en su Cesare, porque este doctor Caligari tenía una persona a la cual dominaba, llamada Cesare. Entonces él mismo toma, digamos, esa identidad del doctor Caligari y convierte a este paciente del psiquiátrico en su propio Cesare. Y al igual que ese doctor Caligari del siglo XVIII, pues este hace lo mismo, controla a Cesare y le envía a matar a personas. ¿Por qué a matar personas? Bueno, pues simplemente porque el tipo, esa enajenación que tiene, creyéndose Caligari, es como que es ese complejo de Dios, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo puedo dominar a una persona, hacer que haga lo que yo quiera, aunque sea lo más aberrante. ¿Qué es lo más aberrante que pueda haber? Pues mandar a una persona a matar a gente inocente, a gente al azar, simplemente. Un asesino, convertir a alguien en un asesino. Eso es lo más aberrante. Y entonces es como que ese complejo de Dios surge, ¿no? Yo puedo dominar a alguien y hacer que cometa el más vil de los crímenes.
Claro, al ver esto, pues ya descubren que este Caligari, este director de hospital, está más loco que una cabra, entonces ya lo encierran en su propio hospital psiquiátrico. El mismo director del hospital psiquiátrico encerrado en su hospital psiquiátrico. Y de repente ya vemos cómo se acaba la historia que le está contando este chico en el parque. Recordamos que es una historia contada. Pero ahí va el giro, porque cuando parece que todo llega al final, que se ha explicado todo, que se ha explicado de que este director del hospital psiquiátrico estaba obsesionado con el Caligari, con la hipnosis, con dominar a la gente, y te cogió este paciente y lo convirtió en César y tal, cuando parece que la historia se ha cerrado, resulta que tenemos ese giro final. Y de ahí radica ese terror psicológico, más que en el tema de que haya una persona que domine a otra para que cometa crímenes, pues resulta que al final el chico que estaba contando la historia es un interno de ese hospital psiquiátrico. O sea, todo estaba en su cabeza, todo estaba en su mente. El chaval, digamos que montó una película en su mente con todos los personajes que había en ese hospital psiquiátrico, con todos los internos. O sea, vemos a una chica que aparece totalmente pálida, que es la misma chica de la que él y su amigo estaban enamorados. O sea, esa chica que ha pasado. El amigo de él es otro interno de allí. Cesare también es un tipo que está en ese hospital psiquiátrico y que dice que adivina el futuro. Pero no es que adivine el futuro, simplemente es un perturbado que dice que adivina el futuro. Por eso él, en su mente, imaginó esa historia. Imaginó la historia en la que esa chica que le ha llamado la atención en el hospital psiquiátrico es una chica de la que él está enamorado y está compitiendo con ese otro pues interno que es su amigo y viven en un pueblo, y de repente llega el mal, que es el doctor Caligari, que es en realidad el director de ese hospital psiquiátrico, al igual que en su historia, pero en su historia era un perturbado, ese director de hospital psiquiátrico era malo y al final acababa encerrado al igual que él y al igual que los demás internos. Él en su historia, en su mente, ha creado una película en la cual él está en libertad y todos los internos están en libertad. Todos los internos de ese hospital psiquiátrico son los componentes de ese pueblo imaginario por él. Por eso esas casas tan deformadas, por eso toda esa arquitectura tan extraña, porque todo está en su mente y la realidad en la mente cambia. Y ese director en realidad es el loco, ellos son los cuerdos y ese director es el loco. Y ese director es el que los está matando, porque según él lo que siente es que ese director los domina, ese director está acabando con su voluntad, acabando con ellos. Eso lo ha retrotraído a liberar a su gente, a liberar a esos internos, creando un pueblo en el que todos están cuerdos, en el que todos son libres y en el que el loco es el director del hospital psiquiátrico, que los va matando uno a uno, dominando a Cesare, a uno de los internos, ya que según en su mente, pues digamos que sería esa metáfora de este director no se porta bien con nosotros, nos tiene encerrados, nos trata como locos, nos quiere dominar y eso está acabando con nosotros, nos está matando. O sea, ha creado una película en la cual al final somos libres, somos cuerdos, él es el loco, pero él es el que quiere dominarnos. Él es el que quiere acabar con nosotros, el que quiere ir matándonos a través de su única arma, o la única arma que tiene es la dominación. El psiquiatra quiere dominar al interno, quiere que piense como él, quiere controlar su mente. Entonces controla la mente de un interno Cesare que está eliminando a los demás internos que se encuentran en el pueblo. Sé que es un poco complicado de explicar, pero no sé, yo me entiendo. Entonces vemos que ya te chafa la película y dices, joder, pero resulta que al final estaba todo en la mente de esta persona. O sea, incluso puede recordarnos a Shutter Island, la película de Scorsese. Todo está en la mente de este chico. En realidad ese pueblo no existe, todos los habitantes del pueblo son internos y él se ha formado una película en la cual es el héroe, en la cual él detiene a ese villano. El villano es el director del hospital. O sea, ¿a quién no le gustaría, si está encerrado, por ejemplo, en una cárcel, un hospital psiquiátrico, estar libre, que todos estuvieran libres, todos fueran buenos, el director es el malo, el que quiere acabar con nosotros, el que quiere dominar nuestras mentes, y yo soy el héroe, el que al final acaba contigo, que tú eres el perturbado, yo soy el cuerdo y al final eres tú el que acaba encerrado y yo acabo libre y con la chica y todo genial. Pero todo está en su mente, en su delirio. Por eso al final acaba en una celda encerrado, porque él cuando ve al director empieza a Caligari, Caligari, él mismo ha creado esa historia. Igual ya le contaron la historia del doctor Caligari y él la asoció a ese director del psiquiátrico pues para ponerlo como una persona villana, como una persona pues que intenta acabar con la vida de los internos o por lo menos dominarlos. Así que me parece una película muy psicológica,
muy adelantada a su tiempo, porque eso de que al final el protagonista resulta que es el loco y todo está en su mente, eso se ha visto en infinidad de ocasiones, pero ya digo que esta fue la primera en la que se mostró. Por eso, si sois capaces de retrotraeros y de aceptar una película muda, de aceptar que tenéis que leer los subtítulos, de aceptar decorados de cartón, de aceptar todo eso, pues vais a ver una gran película. Si no, pues bueno, pues no la podría recomendar a una persona joven porque se va a aburrir y no le va a sacar el partido que requiere esta película. Luego también tenemos esa crítica social que había mucho dentro de ese cine mudo, pero luego ya se fue perdiendo en el sonoro y luego ya volvió a recuperarse. Pero tenemos esa crítica porque digamos que el doctor Caligari representaría al Estado y el pueblo representaría precisamente eso. No, César representaría al pueblo, representaría ese pueblo oprimido, ese pueblo que está manejado por el Estado, o sea, por el líder que maneja al pueblo, que lo domina, que le dice lo que tiene que hacer en todo momento. Y al final la gente del pueblo pues son como autómatas que obedecen unas leyes, obedecen un mandato y son como autómatas que hacen lo que una persona que está en lo alto, que representa el poder, pues les ordena. Entonces sería un poco esa representación y esa crítica social que aún la podremos tener incluso hoy día. Siempre, al final, el poder es el que cambia las leyes, el que cambia la forma de vida, el que dice lo que está bien, lo que está mal, y el ciudadano es el que tiene que obedecer como borregos. Pero bueno, tendría esa crítica social. Me parece, ya digo, una auténtica joya. Si sois cinéfilos, es una película que tenéis que ver sí o sí. Os guste más, os guste menos, está claro que el cine luego fue evolucionando, pero esta película hay muchas que han tomado detalles de esta película y dentro del contexto de lo que es de una película de cine mudo, tiene mucho mérito la película y de verdad que la veis y conforme veis ese final ya agradecéis haberla visto. Es decir, madre mía, qué adelantada a su tiempo estaba y es una joya. Dentro del contexto de ese cine de terror mudo es una joya. Y hay que verla, por supuesto, porque para poder comprender mucho del cine de terror que se hizo después, hay que ver pues tanto el gabinete del Dr. Caligari como en Nosferatu, una sinfonía de horror. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.